contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Buenas noches y bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá y de Colombia. Mucha atención, que acaba de presentar su renuncia irrevocable el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Desde el ministerio, nuestra periodista Diana Giraldo con todos los detalles. Diana, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, hace pocos minutos, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, ha presentado la renuncia irrevocable al presidente de la República, y todo por esa crisis que se ha desatado tras los micos que se le colgaron a este acto legislativo que hizo su curso por el Congreso durante más de 2 años, pero que en el texto de conciliación generó bastantes polémicas por las gabelas que se le otorgaban a los congresistas. Escuchemos lo que dijo el ministro Esguerra, el saliente ministro de Justicia. Renuncia irrevocable al cargo de ministro de Justicia, con el que me honró hace cerca de 1 año. Mi gente y yo hemos trabajado con empeño, con dedicación, por una causa la más linda del mundo. Hemos sacado adelante leyes importantísimas, hemos desarrollado tareas fundamentales, se ha vuelto a poner en marcha el Ministerio de Justicia, que había estado fuera de circulación durante tantos años. En fin, se quedan un montón de cosas entre el tintero en materia de planes y de programas. Pero repito, estos episodios de los últimos días no permiten, porque iría en contra de mis principios si yo continuara adelante así, no me permiten continuar adelante. No tenemos, ni mis funcionarios ni yo, culpa alguna en nada de lo que ocurrió en materia de la inclusión de textos inapropiados y de implicaciones gravísimas en relación con el proyecto, pero tengo igualmente claro que a los funcionarios públicos y a los funcionarios de gobierno nos corresponden responsabilidades políticas. Y en este caso, desde luego, esos mismos principios me implican que yo debo asumir esa responsabilidad política, que es lo que ha determinado que le presentara con carácter irrevocable mi renuncia al señor presidente de la República. ¿Y él aceptó? ¿Él aceptó la renuncia? Muy bien, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, no aceptó preguntas de los periodistas, solo dijo que asumía la responsabilidad política de esa tormenta que se ha generado tras ese acto legislativo que le otorgaba beneficios a los congresistas y sobre todo a los parapolíticos que se encuentran en los pabellones de la Picota. Además, el presidente señaló que el presidente de la República aún no ha aceptado su carta de renuncia, pese a las insistencias y a las peticiones que han provenido desde diferentes sectores como el Polo Democrático, quienes piden que el ministro de Justicia sea parte de su cargo y por supuesto que el presidente de la República le acepte la renuncia. Información en directo que se origina hasta hora de la noche con la renuncia del ministro Juan Carlos Esguerra por la polémica reforma a la justicia. Diana Giraldo en Capital Noticias. Muy bien, Diana, muchísimas gracias desde el Ministerio de Justicia. Y en otros temas, en un juicio extra rápido, el Senado de la República del Paraguay destituyó al presidente Fernando Lugo y lo sustituyó por el médico Federico Franco, quien juró respetar la democracia en ese país. Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente. Estas fueron las últimas palabras de Fernando Lugo como presidente de la República de Paraguay. Fernando Armindo Lugo Méndez fue sacerdote y luego obispo católico, muy comprometido con las causas sociales. Saltó a la arena pública apoyando los reclamos campesinos que pedían mejorar la distribución de la tierra. En marzo de 2006 impulsó la organización de Resistencia Ciudadana, que agrupó a los principales partidos políticos de la oposición y encabezó una marcha de protesta contra el intento de violación a la Constitución Nacional por parte del entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, que pretendía candidatizarse a la titularidad de la Junta de Gobierno del Partido Colorado.
El 20 de abril de 2008, Lugo ganó las elecciones por un margen de 10 puntos porcentuales. 2 horas después, el presidente Nicanor Duarte reconoció que los colorados habían perdido unas elecciones por primera vez en 61 años. De esta forma, el exobispo se posicionaría como presidente el 15 de agosto de 2008, convirtiéndose en el segundo presidente de izquierda del Paraguay y el primero en ser elegido libremente. Además, su toma de posesión fue la primera en la historia en la que el partido oficialista cedió el poder pacíficamente a un miembro electo de la oposición. La muerte de 6 policías y 11 campesinos durante el desalojo de afiliados al movimiento Sin Tierras, en hechos ocurridos el anterior 15 de junio en la hacienda del político y empresario del Partido Colorado, Blas Riquelme, en Curuguatí, al noroeste del país. Sirvió como punto de quiebre para que el Senado paraguayo, el pasado jueves, decidiera de manera repentina realizar un juicio político y promover la destitución del mandatario. Estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional. A los conciudadanos y conciudadanas. Fernando Lugo pidió que se respete la opinión de su pueblo. Hago un profundo llamado a que cualquier manifestación sea con aristas pacíficas. Que la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos en nuestro país. Y regresando a uno de los temas más importantes en Colombia, varios analistas entrevistados por Capital Noticias estuvieron de acuerdo en rechazar la aprobada reforma constitucional a la justicia. También le exigieron al gobierno nacional que responda por los micos que contenía. Varios personajes de la vida pública nacional insistieron en rechazar la reforma constitucional a la justicia y, sobre todo, en recalcar la cuota de responsabilidad que tiene el gobierno en su aprobación. El gobierno tuvo durante mucho tiempo y durante muchas oportunidades poder retirar la reforma, no se hizo. Se le planteó al ministro Vargas, se le planteó al ministro Esguerra, se le planteó al gobierno. ¿En cuántas ocasiones ustedes, los medios, oíamos las críticas? Yo creo que el presidente de la República tiene un alto grado de responsabilidad en esta materia, el ministro de Justicia, el gobierno en general, y desde luego pues es una respuesta tardía porque aprobaron todo, apoyaron todo. El gobierno devolvió el texto del acto legislativo al Congreso. Recordemos que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se había mostrado satisfecho el anterior miércoles tras la aprobación de la conciliación del texto en Cámara y Senado. Tenemos una buena reforma, que tiene muchas más cosas buenas que aquellas que tiene que a algunos no les gustan. Culpables o no el gobierno, hoy el país vive una incertidumbre judicial a causa de una legislatura accidentada y sin un horizonte fijo. Y a propósito del polémico tema de la reforma a la justicia, está con nosotros Alejandra Barrios, presidenta de la MOE, Misión de Observación Electoral. Alejandra, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Alejandra, ¿usted piensa que el presidente de la República estaba o no facultado para devolver esa carta a los congresistas y qué opina de la renuncia reciente del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra? Pues mira, la reacción del presidente era una reacción necesaria, que hubiera empezado esa reforma a la justicia, que hubiera empezado esta reforma a la justicia a regir desde ayer, pues empezamos a ver inmediatamente cuáles eran los efectos que estaba causando. El primero de ellos, vimos que ya empezaron a ver cómo podían salir de la cárcel, teníamos el ejemplo del señor Moreno, y además la Corte tuvo que abstenerse de continuar viendo el tema de las chuzadas. Y el ministro, pues creo que el ministro aquí dio un ejemplo de dignidad. Mantenerse el doctor Esguerra como ministro era completamente insostenible, un Congreso que hoy estuvo echándole la culpa absolutamente de todo, unas relaciones con las cortes, con las diferentes cortes completamente rota y desconfianza ciudadana. Alejandra, vimos el día de hoy, luego de toda la polémica, que muchos congresistas estaban un poco evadiendo la responsabilidad de esa reforma constitucional. ¿Usted cree que quién más debería renunciar? Pues mira, es absolutamente increíble lo que pasó el día de hoy. Todos los congresistas o no la habían leído, no la habían entendido, nunca la habían votado. Pareciera como si solamente la Comisión de Conciliación fuera la única responsable del esperpento que fue aprobado el día de ayer. No, aquí hay responsabilidad de cada uno de los congresistas que votó esta reforma a la justicia y eso se debe traducir en una responsabilidad política. Y esa responsabilidad política, una forma de hacerla efectiva es a través de continuar con este referendo revocatorio, derogatorio a la reforma a la justicia.
Aquí también hay una responsabilidad política por parte de las altas cortes, no hicieron la absoluta claridad de que no estaban de acuerdo que empezara de vigencia inmediata el aumento a 12 años, aumento de edad antes de jubilarse. Es decir, aquí hay una serie de responsabilidades, también incluyendo al presidente de la República, pero lo que estamos viendo es quien termina asumiendo con muchísima dignidad es solamente el ministro Esguerra. Alejandra, después de la aprobación de esta reforma hemos visto una movilización grandísima de la ciudadanía a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook. La gente está en contra. ¿Usted cree que un poco se forzó al ministro a renunciar? ¿Fue la misma sociedad la que impulsó esa renuncia? No, es indiscutible. Es absolutamente indiscutible que cada uno de los ciudadanos que empezó a participar en Twitter, en Facebook, que empezó a hacer evidente a través de los medios de comunicación que no estaba dispuesto a aceptar que un Congreso con una soberbia de un tamaño inimaginable pudiera hacer una reforma a la justicia que realmente era una contrarreforma política. Hay que mantenernos, tenemos que mantenernos. El presidente señaló que no estaba de acuerdo con la reforma, que impugnaba esta reforma, pero esa figura realmente no existe. Hoy todavía no sabemos cómo se va a solucionar este problema en el que estamos metidos por un Congreso irresponsable, un gobierno que no actúe a tiempo. Alejandra, ¿esta revocatoria es factible ahora? ¿Cuál es el paso a seguir antes de un referendo, por ejemplo? Pues mira, el grupo de organizaciones que estamos involucrados y de ciudadanos involucrados en el referendo revocatorio, vamos a inscribirnos el próximo lunes y creo que vamos a invitar, y estamos invitando además a todos los congresistas que votaron no a esta reforma. No hay una salida a lo que señaló el presidente, no hay una salida jurídica clara. Aquí todo, inclusive el mismo referendo revocatorio, se va a utilizar por primera vez para una reforma constitucional. Que el presidente haya señalado que impugna esta reforma a la justicia es la primera vez que pasa, y que los congresistas sean derrotados también por la ciudadanía, que les dice que no estamos dispuestos a seguir aguantando ese tipo de forma de legislar solamente en causa propia, creo que también es inédito en Colombia, excepto pues en la Constitución del 91. Hablando de esas primeras veces que usted menciona y volviendo al tema de la renuncia del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, Alejandro, ¿usted cómo hace esa lectura cuando después de varias polémicas que se han presentado en nuestro país, los ministros y los congresistas siguen en su cargo? ¿Cómo se puede leer esta renuncia? Pues mira, es un ejemplo muy valiente. En este país, quienes tienen cargos de responsabilidad política no están acostumbrados a renunciar, normalmente hay que echarlos del cargo, hay que sacarlos de la oficina. Aquí no hay la más mínima posibilidad que un congresista renuncie por haber tenido una actitud o por legislar a favor propio o a favor de su familia, que es en parte lo que nos estamos encontrando en esta reforma a la justicia. Eso no existe la mínima posibilidad de que haya responsabilidad política por parte de las organizaciones. Los que hoy vimos, por ejemplo, a lo largo de todo el día, es todos los partidos políticos que votaron a favor de la reforma, tratando de encontrar excusas y echándole la culpa a otros, o al ministro, a las cortes, a la señora que redactó, transcribió el documento, pero no son capaces de reconocer cuando se equivocan, y no son capaces de reconocer cuando se equivocan, y es algo que me preocupa muchísimo, porque creo que están convencidos de que ellos merecen esos privilegios, que ellos sí son diferentes y que son ciudadanos mejores que el resto de los colombianos. Alejandra, ya vimos la movilización y el descontento de la ciudadanía a través de las redes sociales, pero para conseguirse algo contundente, ¿cuál es el siguiente paso que debería hacer la sociedad? Mira, el siguiente paso es todos encontrarnos en la registraduría el día lunes, señalar que todos somos promotores, ciudadanos promotores de este referendo derogatorio a la reforma a la justicia, y empezar a recoger firmas. Nuestra propuesta es hacer 1 o 2 firmatones de 5 días máximo cada uno, tener 200.000 firmas en una semana y arrancar si es necesario, si la reforma a la justicia entra en vigencia y no se encuentra una salida jurídica. Ya volvemos con usted, Alejandra. Entre tanto, la Red de Veedurías Ciudadanas instauró denuncia por prevaricato contra los 172 congresistas y los 2 ministros que aprobaron la reforma constitucional a la justicia. La denuncia fue hecha ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Fiscalía.
Ante la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema y en la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia en contra de los 172 congresistas que votaron favorablemente la reforma a la justicia, al igual que los ministros del Interior y Justicia. Nosotros estamos solicitando que se investigue eventualmente un prevaricato porque hay omisiones graves y violaciones ostensibles a lo que son las normas del procedimiento de expedición de un acto legislativo que están consignadas en el reglamento del Congreso o Ley Quinta. En total son investigados 59 senadores y 114 representantes a la Cámara. Muchos de ellos están siendo investigados por la justicia por el carrusel de la salud, parapolítica, corrupción, entre otros. Es una clara muestra de cómo los mismos siguen con las mismas. Es decir, se trata de parlamentarios, algunos procesados por parapolítica, corrupción, inclusive hechos de delincuencia común, por otro lado procesados por pérdida de investidura, investigaciones disciplinarias, entre otras. El abogado denunciante señaló que en los 8 debates adelantados en el Congreso de la República se incurrieron en serias irregularidades como la modificación de los principales puntos. Continuamos con este polémico tema de la reforma a la justicia con Alejandra, quien nos acompaña. Y Alejandra, quería preguntarle, esta movilización, ¿cómo puede hacer eco para actuar como una revocatoria de la reforma? Pues mira, es ciudadanía organizada, es ciudadanía reaccionando frente a decisiones que se toman en el Congreso de la República. Estoy convencida que en el Congreso de la República el cálculo que habían hecho es que por ser una reforma a la justicia que contiene temas tan densos, los ciudadanos no iban a entender lo que estaban aprobando. Y se llevaron la sorpresa de que el ciudadano sí entendió, que el ciudadano entendió que se estaban flexibilizando la pérdida de la investidura. El ciudadano entendió también que iba a ser prácticamente imposible utilizar nuevamente la silla vacía. El ciudadano entendió que todos los que están en la cárcel, en la Modelo, en la Picota, por relaciones con grupos armados ilegales, con paramilitares o con guerrilla, podían salir libres. El ciudadano entendió que los actos de corrupción que se están investigando en la Procuraduría podían terminar en nada. El ciudadano entendió claramente el mensaje que estaba enviando el Congreso de la República y se movilizó. Yo creo que ahora toca terminar de cerrar este ciclo de movilización, porque es un mensaje muy claro al Congreso. Aquí venían otras contrarreformas, esto es una contrarreforma gravísima al espíritu de la Constitución del 91 y es una contrarreforma total a la reforma política del 2009 que establecía sanciones de responsabilidad política a las organizaciones que van a elecciones. Alejandra, y por último, ¿qué podría hacer el presidente de la República? ¿Declarar una conmoción interior o decretar la no publicación del acto legislativo? ¿Qué sigue para el presidente? Pues mira, hoy estamos en la no publicación del acto legislativo. Es decir, hoy se tomó la decisión, el presidente tomó anoche la decisión que no fuera publicado el acto legislativo, porque de acuerdo al trámite que hay, una vez lo aprueba, una vez pasa la conciliación, es aprobado por el Congreso de la República, que fue aprobado el último día de la legislatura. Apenas es publicado, inmediatamente entra a regir. Mientras se logra definir qué es lo que se va a hacer, cuál es la salida jurídica que hay, porque no se tenía contemplado un hecho de esta magnitud en el país, la decisión que ahora se toma es la no publicación. Y pues hay unos debates muy fuertes sobre qué es lo que sigue. Tratar de viciar la reforma, incluyéndola en la próxima legislatura, puede ser una de las opciones. Es decir, se están tratando de mirar opciones, pero lo que no puede pasar es que esta reforma entre a regir. Bueno, pues muchísimas gracias Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, por estar aquí con nosotros. No, pues muchísimas gracias a todos los televidentes que esperamos se sumen a Twitter y se sumen a esta movilización ciudadana. Y nos vemos el lunes en la movilización. Claro que sí. En otros temas, después de permanecer 36 días en el búnker de la Fiscalía en el occidente de Bogotá, agentes del CTI realizaron el traslado del exdiputado del Valle, Sigifredo López, a la ciudad de Cali, donde tendrá que cumplir su medida de aseguramiento domiciliaria dictada por el fiscal 38 de Derechos Humanos en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en el secuestro de sus 11 compañeros de la Asamblea. El traslado de Sigifredo López se produjo luego de permanecer durante más de un mes recluido en los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá, a donde llegó el pasado 17 de mayo. Defenderme, preparar mi defensa, ojalá me dejen hacerlo, porque pues si no, muy grave, me condenan como el peor delincuente de la historia del país. Esta diligencia de traslado de López estaba prevista para este jueves a la ciudad de Cali, directamente a la casa del exdiputado. Ya Herminio Hoyos está señalado para declarar el día lunes
y otro perito, otro testigo técnico de Adalid, que no nos quisieron recibir el testimonio. Vamos a presentar un recurso de reposición y apelación. Según su defensa, desde Cali pedirán ayuda a entidades internacionales para que acompañen el proceso. Estamos ya hablando con Naciones Unidas para solicitar acompañamiento internacional para que estén atentos mirando las irregularidades que se vienen cometiendo en ese proceso. Sigifredo López tendrá casa por cárcel y la investigación en su contra tendrá 6 meses en los que se definirá su situación jurídica. Y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la medida de aseguramiento y orden de captura internacional contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, investigado por su presunta participación en la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana de las FARC. La Corte Suprema expuso que la juez 45 de conocimiento no tenía competencia para anular la orden de captura proferida por la Fiscalía contra Restrepo debido a que ya había tomado con anterioridad la misma decisión. En consecuencia, la Corte ordenó que se realice un sorteo para que otro juez sea el que se encargue de resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, la Procuraduría, los defensores de las víctimas y los abogados implicados contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Los niños y niñas de 0 a 5 años contamos contigo, porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser agentes. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. En la vida los grandes cambios suceden poco a poco. Y tú serás parte de este cambio. SITP, el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Esta era la Bogotá del trancón. Con el nuevo pico y placa. Esta es la nueva Bogotá. Menos aire contaminado, más salud, más vida. Una movilidad inteligente mejora nuestro ambiente. Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. ...8:23, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en Capital Noticias. Esta tarde Santa Fe se desplazó a territorio antioqueño para enfrentar al Itagüí en el comienzo de la tercera fecha de los cuadrangulares. Los rojos de la capital le apuntan al liderato del Grupo B antes que se acabe la primera vuelta. Los Cardenales repetirán la misma nómina que superó al Boyacá Chicó. Wilson Gutiérrez y sus jugadores andan muy tranquilos tras las 2 primeras fechas de los cuadrangulares. El equipo se ha comportado bien, tenemos 4 puntos que esperamos seguir sumando y queremos llegar a la final. Los Cardenales deberán mostrar que tienen todo a punto y conseguir 3 puntos como visitantes ante el Itagüí. Es un partido muy complicado y estamos trabajando sobre eso. Sabemos que todos los partidos ahorita son finales y siempre van a ser duros y tenemos que seguir trabajando bien y seguir buscando buenos resultados. Optimistas están los jugadores por conseguir la 7ª estrella para el escudo cardenal. Todo el equipo está motivado, sabemos que el equipo hace rato no es campeón y queremos darle la 7ª estrella a la hinchada. El próximo sábado en el estadio de Itaires, Itagüí, Santa Fe. Equidad recibe en el estadio de Techo al Boyacá Chicó. Ambos conjuntos necesitan la victoria para mantener sus aspiraciones de llegar a la final. La única novedad del verde capitalino será el regreso de John Biafara en reemplazo de Leonardo López. Los aseguradores tienen todo listo para comenzar a sumar de a 3 puntos en las semifinales. Afortunadamente el equipo está en buen nivel y eso me da mucho optimismo con respecto a lo que pueda venir. Equidad recibe en la próxima fecha de los cuadrangulares al Boyacá Chicó. La serie está abierta. Nosotros tenemos una gran opción. Nos llevan 2 puntos, tenemos que jugar contra los 2 acá en casa
Yo estoy muy optimista, no he perdido para nada la fe y la seguridad en el equipo que tengo, por el contrario la he reafirmado con los partidos que ha hecho. Tanto cuerpo técnico como jugadores solo piensan en conseguir la anhelada estrella. Esperamos conquistarla, no seducirla más porque ya la hemos acariciado demasiado y necesitamos ya concretarla. Boyacá Chicó visita a La Equidad el próximo sábado en el Estadio de Techo. Alemania se convirtió en el segundo semifinalista de la Eurocopa. Los teutones dieron un golpe de autoridad en el certamen goleando a la selección de Grecia. Y nos vamos a los goles. El primero es este remate de Philipp Lahm. De derecha, zapatazo para vencer al arquero griego que fue figura del partido. Sorpresivamente, los helenos empataron con Samaras para el 1-1. El 2-1 es una jugada por la derecha. Vendrá al centro y el que aparece es Sami Khedira. Remate furioso para el 2-1. El 3-1 alemán, Miroslav Klose de cabeza. El 4-1 para redondear la goleada lo conseguiría Reus después de recoger el rebote que deja el arquero y remata con pierna derecha. Y el 4-2 es un penal, mano que sanciona el árbitro y va a cobrar, mientras reiteramos la repetición, Salpingidis. Ganó Alemania y ya está en la semifinal. Emocionante es la palabra indicada para definir la recta final de la Vuelta a Colombia. Hoy en la llegada a Manizales, Félix El Gato Cárdenas aprovechó el terreno montañoso para treparse otra vez en el primer lugar de la clasificación. La telecrónica de la jornada con Carlos Julio Guzmán desde la ciudad de las ferias en América. Carlos, buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Señoras y señores, aquí está en Capital Noticias la información sobre la Vuelta a Colombia en bicicleta. 125 kilómetros desde Dos Quebradas hasta Manizales. Hechos importantes en la jornada. Al compás de la música boyacense bailó hoy la Vuelta a Colombia en bicicleta. Inmenso, extraordinario escalador, Fernando Camargo del equipo Lotería de Boyacá EPSA demostró que no hay nadie mejor en Colombia para ascender. Ganó el puerto de montaña de primera categoría y la etapa en Manizales, empleando para el recorrido 2 horas y 57 minutos. Tenía muchas ganas de ganar hoy aquí en Manizales, toda la gente me ha puesto, ahí sí como se dice, en la polla para el día de hoy. Y bueno, y la tercera la vencía y gracias a Dios hoy se me han dado las cosas. Con el mismo compás, Félix Cárdenas del equipo GW Shimano lanzó también su ataque y volverá a vestirse de tricolor mañana llegando a Medellín con ventaja de 5 segundos sobre Alejandro Ramírez. El trabajo que hemos venido haciendo previo a la Vuelta a Colombia, la prevuelta, los compañeros, ha sido un día muy difícil. Es una subida muy apta a mis condiciones, de mucha explosividad. Fue el primero de los 3 días de intensa batalla deportiva en las cuestas de la Vuelta. El sábado aparece amenazante el Alto de Minas, 40 kilómetros distante de la meta en Medellín. Hemos intentado desde abajo hasta arriba, como se corre en Europa, realmente sin hacer esfuerzos cortos sino largos. Saqué una pequeña diferencia y luego se sabía que había que descontar tiempo sobre nuestro rival más directo. Y hay que destacar también el estelar trabajo de Fabio Montenegro del equipo Alcaldía de Bogotá Humana por Mesan Pintura Leclerc, tercero en la general a solo 11 segundos del nuevo líder. Bueno, esperar mañana y en la crono estar ahí también en el podio de la Vuelta a Colombia y bueno, muy contento. La Vuelta a Colombia todavía no tiene escriturado el título a ninguno de los deportistas. Mañana día sábado tocamos territorio antioqueño, 198 kilómetros. Manizales, la ciudad de las ferias en América, a Medellín, la Tacita de Plata en el departamento de Antioquia. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. En la vida los grandes cambios suceden poco a poco. Y tú serás parte de este cambio. SITP, el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Algunos países y ciudades del mundo tienen muy claro que nada justifica el sufrimiento y el maltrato animal como ritual de entretenimiento. Hoy Bogotá es una de ellas. Canal Capital, televisión más humana. Crisium. Si quiere verlos, no se pierda este 30 de junio, 1 y 2 de julio, la transmisión exclusiva de Rock al Parque 2012. Desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Canal Capital, el canal de Rock al Parque.
Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El movimiento Rock por los Derechos Humanos de Ciudad Bolívar realizará este sábado 23 y domingo 24 el 9º Festival Metal de las Montañas por una libertad de pensamiento con responsabilidad social. Habrá transmisión en directo por el Canal Capital. El festival contará con la participación de 17 bandas locales, distritales y nacionales y 2 grupos del proceso de la Escuela de Formación Artística y Cultural del Movimiento Rock con enfoque en derechos humanos. Nacimos con un festival que hoy en día se fundamenta en una escuela de rock que hace parte de la formación política en derechos humanos con los rockeros y las rockeras de la ciudad, sin negar que pues digamos también encontramos diferentes actores de la comunidad inmersos dentro del movimiento rock hoy en día. Así los jóvenes a través de la música expresarán sus experiencias y compromisos con la transformación positiva juvenil de la localidad. La entrada va a ser muy sencilla, 1 kilo de alimento no perecedero, en solidaridad con las víctimas de los falsos positivos y con aquel fenómeno que pareciera que fuera ajenos a todos nosotros y pues algo que ha marcado mucho a nuestras familias en Soacha y Ciudad Bolívar. Este se realizará en el parqueadero de la Universidad Distrital en la sede tecnológica en el barrio Candelaria La Nueva. Terminan las noticias, que tengan un feliz fin de semana.